El hombre conocido en la historia como Saddam Hussein nació el 28 de abril de 1937 en el pequeño pueblo de Al-Auja, cerca de Tikrit, al noroeste de Bagdad, en Irak. Su padre, Hussein Abd al-Majid, era un campesino que cuidaba ovejas. Algunos relatos dicen que abandonó a su familia antes de que Saddam naciera, aunque es más probable que muriera de cáncer de garganta en el invierno de 1936 o 1937. Era miembro de la tribu Al-Bunasir, que había migrado a Irak desde Yemen, en el suroeste de la península arábiga. Generaciones antes la madre de Saddam era Subatulfa al-Musayyad. Su familia provenía de una línea más prestigiosa. Un ancestro había sido Talfa ibn Musalat, un nieto del emir Omar Bey III de Tikrit, que fue gobernador de la región. Años antes de que naciera Saddam, ella y Hussein tuvieron otro hijo que parece que también murió poco antes de que Saddam llegara en 1937. Después, Suba se volvió a casar con Ibrahim al-Hassan Muhammad y a través de este matrimonio, Saddam tuvo varios medios hermanos. Sin embargo, apenas los conoció. La madre de Saddam había intentado interrumpir su embarazo. Quedó embarazada cuando su primer esposo murió y cuando nació Saddam, nunca le tuvo cariño a su hijo. La juventud de Saddam estuvo marcada por su difícil situación familiar. Su padrastro era un disciplinario estricto que lo golpeaba físicamente durante su infancia, tanto que Saddam se escapó de su casa familiar siendo niño y se fue a vivir con un tío que vivía en Bagdad, la capital de Irak. Allí asistió a la escuela secundaria Al-Kar en Bagdad. Era un estudiante relativamente decente y eventualmente se iba a dedicar a estudiar Derecho. Su tío, Khairaya Talfa, tuvo una gran influencia en él durante esos años, pero Saddam nunca olvidó sus lazos con Tikrit y muchos años después, cuando emergió como el gobernante de Irak, promovió a miembros de su familia extendida allí a posiciones de considerable importancia y autoridad. Hussein creció en un periodo de inmensos cambios, no solo en lo que hoy es Irak, sino en todo el Medio Oriente. La mayor parte de la región había estado gobernada desde el siglo XVI por un puñado de poderosos imperios islámicos, específicamente el Imperio Otomano o los persas. Irak y las regiones al norte, oeste y sur de lo que hoy son Turquía, Siria, Líbano, Palestina, Israel, Jordania y Arabia Saudita estaban controladas por los otomanos. Su control sobre estos territorios ya estaba en declive rápido a principios del siglo XX, pero la entrada del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial del lado de las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, llevó al colapso del Imperio Otomano en 1918. Después del conflicto, las potencias victoriosas de la guerra, Gran Bretaña y Francia, dividieron efectivamente el Medio Oriente entre ellos y gobernaron la región a través de una serie de mandatos. Estos mandatos crearon nuevas naciones que apenas tomaron en cuenta las diferencias e identidades regionales que caracterizaban el área. Más bien, los grupos fueron forzados a unirse según las líneas trazadas en las arenas del desierto por los responsables de políticas británicas y francesas. Se otorgó una independencia nominal al reino de Irak bajo el rey Faisal y en 1932, pero en realidad Gran Bretaña mantenía un enorme control sobre Irak, incluyendo la gestión de sus grandes campos petroleros a través de la Compañía Petrolera Iraquí, que era en gran parte una entidad controlada por los británicos. Esta situación aún prevalecía cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, cuando Saddam tenía 2 años. Muchos grupos políticos dentro de países como Irak conspiraron con los nazis durante el conflicto, deseando acabar con la intervención británica en Irak. Veían a la monarquía iraquí como cómplice de Gran Bretaña debido a su continuo apoyo al Imperio Británico. No se puede entender el ascenso de Saddam y la política de Irak en la segunda mitad del siglo XX sin evaluar la aparición del partido Ba'ath, que surgió en Siria en el 1947. Su plataforma de panarabismo y antiimperialismo hizo que pronto se expandiera a otros países de Oriente Medio, especialmente Irak, donde se estableció una rama en 1951. El tío de Saddam, Khairaya, fue uno de los primeros miembros. Desde sus inicios, el partido estuvo asociado principalmente con la corriente sunita del Islam en Irak, una de las 2 corrientes dominantes del Islam, siendo la otra el chiismo. Sin embargo, el baathismo no era un movimiento religioso o teológico. De hecho, al defender el socialismo y una nueva forma de gobernar el mundo árabe, rechazó en gran medida el dominio de la religión en toda la región. En lugar de eso,
El baathismo defendía la idea de que cada estado musulmán en Oriente Medio debería tratar de deshacerse de los vestigios del imperialismo y actuar en conjunto para devolver al pueblo árabe un lugar de prominencia y poder en el mundo, como se había disfrutado siglos atrás en la época dorada de los imperios musulmanes. Con este propósito, generalmente se oponían a los gobiernos que se habían establecido en países como Irak y Siria cuando los británicos y franceses terminaron con el dominio de mandato en el período de entreguerras. Esto puso al partido Ba'ath en Irak en una trayectoria de colisión con la monarquía y el gobierno iraquí tal como existía después de la Segunda Guerra Mundial. Saddam se unió al partido Ba'ath iraquí en 1957, cuando tenía 20 años. En ese momento, el partido era un movimiento relativamente pequeño, apenas contaba con unos pocos cientos de miembros en Bagdad y en algunas de las otras grandes ciudades. Pero los acontecimientos en Irak estaban a punto de dar un giro significativo justo cuando Saddam empezó a interesarse de manera importante en la política del país. A mediados de la década de 1950, el país se había convertido en un hervidero de disidencia política, en gran parte debido a la incompetencia del rey Faisal II y sus ministros, y también porque los iraquíes miraban el ejemplo de países como Egipto, donde en 1952 oficiales del ejército habían derrocado al rey Farouk y establecido un nuevo régimen que buscaba acabar con la influencia británica en el país, que al igual que en Irak nunca había terminado del todo, especialmente alrededor del canal de Suez. De muchas maneras, la revolución del 14 de julio de 1958 en Irak fue un acontecimiento muy similar a la revolución egipcia de 1952. Durante la revolución iraquí, comandantes del ejército iraquí como Abdul Salam, Arif y Abd al-Karim Qasim lideraron un golpe de Estado que comenzó el 14 de julio de 1958, el cual derrocó al gobierno del rey Faisal II. El monarca y varios miembros de su familia fueron asesinados. El gobierno fue tomado en cuestión de pocas horas y se proclamó una nueva república iraquí. A pesar de su tamaño bastante modesto, el partido Ba'ath tenía suficientes conexiones en la política de Bagdad, así que un puñado de sus miembros más destacados participó en la formación de un nuevo gobierno bajo los coroneles del ejército en el verano y otoño de 1958. Como resultado, mientras era un desconocido de 21 años en ese momento, Hussein ya estaba en los márgenes de la alta política del país a finales de los años 50. El gobierno que se formó en 1958 era completamente inestable. Había un montón de partidos y entidades compitiendo por el poder, muchos de ellos en feroz oposición entre sí. Por ejemplo, el Partido Comunista Iraquí rápidamente se convirtió en un fuerte antagonista del partido Ba'ath, mientras que Qasim, el comandante del ejército que había liderado la revolución del 14 de julio y que era el verdadero jefe de Estado de la nueva república, no estaba dispuesto a unirse a la República Árabe Unida, un instrumento del panarabismo que había sido establecido por Egipto y que resultó en una unión política con Siria durante varios años. Los baathistas estaban furiosos por la negativa de Qasim en este sentido y decidieron asesinarlo. Saddam fue elegido como uno de los asesinos. Atacaron el 7 de octubre de 1959, mientras Qasim viajaba en un coche por la calle Al-Rasid en Bagdad, pero a pesar de que Qasim fue disparado 2 veces, las balas lo alcanzaron en el brazo y el hombro y sobrevivió al ataque. Se ha especulado que el ataque falló porque Saddam comenzó a disparar demasiado pronto. Él mismo recibió un disparo en la pierna por parte del equipo de seguridad de Qasim durante el intento de asesinato, pero logró escapar de la escena. Después del intento fallido de asesinato, los aspirantes a asesinos fueron sacados de contrabando de Irak hacia Siria, donde Saddam se unió rápidamente a la rama siria del partido Ba'ath. De regreso en Irak, varias personas fueron arrestadas en conexión con el intento de asesinato fallido y se llevaron a cabo juicios espectáculos. Por un tiempo, Saddam se trasladó a Egipto y continuó su estudio derecho en la Universidad de El Cairo, aunque nunca terminó su carrera. Estuvo allí en 1963 cuando ocurrieron 2 golpes de Estado al este. En marzo de ese año, una rama del ejército en Siria, controlada por el partido Ba'ath, lanzó un golpe que resultó en el establecimiento de Siria Ba'athista. 8 años después, uno de los oficiales militares involucrados, Hafez al-Assad, llegó al poder en Siria Ba'athista. La familia al-Assad ha seguido controlando Siria hasta la actualidad. Esto fue precedido semanas antes por la revolución del Ramadán en Irak,
cuando elementos dentro del ejército iraquí, liderado por los baazistas, derrocó al gobierno de Qasim y tomó el poder. Sin embargo, solo mantuvieron el control durante 9 meses antes de que uno de los antiguos aliados de Qasim del golpe de 1958, Abdul Salam Arif, tomara el poder en Bagdad y expulsara a los baazistas del gobierno. Para cuando ocurrió el contragolpe de noviembre de 1963, Saddam ya había regresado a Irak, habiendo dejado Egipto poco después de que su partido asumiera el poder el febrero anterior. Tras el golpe de noviembre de 1963 y la purga de los baazistas, decidió quedarse en Irak y siguió operando allí en la capital con miembros del partido Ba'ath que quedaban. Lo arrestaron en 1964 y lo declararon culpable de estar involucrado con un partido político prohibido, por lo que lo mandaron a la cárcel varios años. Saddam también estuvo implicado en un complot para matar a Arif, lo que llevó a su encarcelamiento en octubre de 1964. Sin embargo, su tiempo en prisión sería más corto de lo que el Estado iraquí había planeado. Se escapó después de solo 2 años de su sentencia en 1966. Fue a partir de este momento que Saddam, ya cerca de cumplir 30 años, comenzó a ascender dentro del Ba'ath iraquí. Poco después de escapar de la prisión, fue nombrado comandante regional del partido, alguien que rápidamente fue reconocido como un buen organizador que podía hacer crecer al partido incluso en un periodo en el que ya estaban surgiendo divisiones internas sobre el nivel de involucramiento que debería seguir teniendo con la Unión Soviética y otros estados marxista-leninistas. Para entonces, Saddam también estaba casado y empezando una familia. En 1963, poco después de su regreso de Egipto pero antes de su arresto y encarcelamiento, se casó con Sajida Talfa, su prima hermana. Este fue un matrimonio arreglado con la hija de su tío. Pronto tuvieron hijos. Un hijo llamado Uday nació en 1964, seguido de otro niño llamado Qusay en 1966, y luego 3 hijas, Ragad, Rana y Ala, nacidas en 1968, 1969 y 1972 respectivamente. Estos no fueron los únicos hijos de Saddam. Finalmente, en 1986 se casó por segunda vez con Samira Sabandar. También se cree que tuvo una tercera y cuarta esposa, aunque esto no está confirmado. A través de estas relaciones, Saddam probablemente tuvo varios otros hijos. Sin embargo, su primer matrimonio y los hijos que tuvo fueron lo más significativo. A pesar de la brutalidad de su carrera política, se decía que era un padre dedicado, la primera de muchas contradicciones en una persona que, por un lado, usó armas químicas como si fueran armas convencionales de guerra y cometió genocidio contra sectores del pueblo iraquí, pero al mismo tiempo era conocido en ocasiones por su filantropía y caridad. Se podría decir que el ascenso de Saddam Hussein al poder político en Irak comenzó en 1968, con la revolución del 17 de julio, que vio a los baazistas finalmente tomar el control total del Estado iraquí. La inestabilidad se había extendido por todo Oriente Medio debido a la Guerra de los 6 días entre Israel y Egipto, con Israel aliado de varios otros estados árabes, incluyendo Irak, Siria, Jordania y Arabia Saudita. Esto, combinado con el alejamiento del gobierno republicano en Bagdad hacia lazos más estrechos con Estados Unidos, llevó a muchos, incluidos los baazistas, a creer que se necesitaba un cambio radical en el sistema político de Irak. Por lo tanto, el 17 de julio de 1968, elementos dentro del movimiento Ba'ath y del ejército iraquí llevaron a cabo lo que fue, en efecto, un golpe de Estado casi sin derramamiento de sangre y tomaron el control del gobierno en Bagdad. Las crecientes relaciones del país con Estados Unidos fueron denunciadas y se estableció un gobierno baazista, liderado por Ahmed Hassan al-Bakr. Ahmed era primo de Saddam y Hussein fue rápidamente nombrado vicepresidente de la República de Irak, en parte por su papel en purgar el movimiento Ba'ath de figuras destacadas que se oponían al programa del gobierno de Ahmed. A finales de la década de 1960. Era el comienzo de su ascenso para convertirse en el gobernante de Irak. Durante los siguientes 10 años, Saddam se volvió indispensable en la administración de Irak bajo el régimen baazista. Era un administrador eficaz, que supervisó reformas amplias en la economía iraquí y comenzó a transformar al país en una de las naciones más ricas de Oriente Medio. Gran parte de esto se basó en las reservas de petróleo de Irak, que tiene algunos de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, los cuales continúan,
para hacer que la economía iraquí dependiera abrumadoramente del petróleo medio siglo después. Sin embargo, cuando los baathistas llegaron al poder en 1968, la industria petrolera del país todavía estaba controlada en gran medida por intereses occidentales, en forma de compañías petroleras británicas y estadounidenses. Saddam se dedicó a nacionalizar agresivamente las empresas a principios de la década de 1970, medidas que fueron favorecidas por la llegada de la crisis energética de 1973, ya que los mayores vendedores de petróleo del Medio Oriente limitaron los suministros a estados occidentales como Estados Unidos y Gran Bretaña, que habían ofrecido apoyo a Israel. Durante la guerra de Yom Kippur, un conflicto entre Israel y varios de sus vecinos árabes, especialmente Egipto y Siria, los precios del petróleo se dispararon casi un 300%, pasando de aproximadamente $3 por barril a $12. Debido a estos conflictos externos y porque Saddam nacionalizó la industria petrolera iraquí en el momento justo, las arcas iraquíes se beneficiaron enormemente de las ganancias petroleras. Con los ingresos del petróleo que empezaron a llegar a Irak a principios y mediados de la década de 1970, los baathistas pudieron empezar a modernizar el país e implementar un ambicioso conjunto de políticas sociales, lo que durante un tiempo hizo que Irak fuera el país con el mejor nivel de vida entre las naciones musulmanas de Oriente Medio. Saddam se encargó de supervisar gran parte de esto. Por ejemplo, lideró una campaña educativa que resultó en un aumento muy significativo de los niveles de alfabetización tanto en hombres como en mujeres en el país. También estuvo a cargo de establecer un sistema de atención médica básica universal. Estos esfuerzos le valieron un reconocimiento formal por sus acciones de la UNESCO. Además, Saddam intentó poner la economía de Irak en una posición más segura, una base sólida a largo plazo utilizando las ganancias del petróleo obtenidas en los años 70 para desarrollar nuevos negocios y una infraestructura moderna en todo el país, con el objetivo de diversificarse para que, cuando las ganancias del petróleo disminuyeran en algún momento, el país estuviera preparado y pudiera prosperar basándose en sus nuevas industrias. Con este fin, el sector agrícola del país también fue desarrollado por Hussein, haciendo hincapié en introducir la mecanización en las prácticas agrícolas para reemplazar los arados anticuados y los métodos de cultivo primitivos de la era preindustrial. Los años 70 también fueron un periodo de reorientación en la política exterior de Irak. Como baathista socialista, Hussein estaba inicialmente comprometido a acercar a Irak a la Unión Soviética y alejarlo de Estados Unidos y otras potencias occidentales, un cambio que se volvió necesario por la nacionalización de las compañías petroleras occidentales en Irak a principios de los 70. Luego, en 1972, se firmó un pacto de 15 años sobre cooperación económica y diplomática entre Irak y la Unión Soviética. En respuesta, la administración del presidente Richard Nixon en Estados Unidos comenzó a canalizar ayuda a los kurdos del norte de Irak, que deseaban obtener su propio país en la región. Eventualmente, esto llevó en 1974 al estallido de la Segunda Guerra iraquí-kurda, una continuación de un conflicto que había sido constante en Irak durante los años 60, pero que se había calmado cuando se iniciaron negociaciones de paz entre el gobierno baacista y los kurdos liderados por Mustafa Barzani a principios de los años 70. Sin embargo, Saddam logró contrarrestar esta amenaza negociando los acuerdos de Argel en 1975 entre Irán e Irak, un acuerdo mediado por Houari Boumediene, el líder de Argelia. A través de Irán aceptó dejar de proporcionar ayuda militar y logística a los kurdos de Irak a cambio de una pequeña concesión territorial para Irán a lo largo del río Sat al-Arab. Con esto, el descontento militar kurdo se reprimió rápidamente y el norte de Irak volvió a estar firmemente bajo el control del gobierno en Bagdad, aunque no sería la última intervención significativa que Hussein llevaría a cabo en la región kurda. La segunda mitad de los años 70 vio a Saddam asumir una posición de fuerza sin precedentes en Irak. Ya a principios y mediados de los 70, él había emergido como el segundo al mando del régimen baacista, solo por debajo de su primo, el presidente al-Bakr. Durante este tiempo, tuvo una gran participación en la gestión de la economía iraquí, elementos de la política exterior y una amplia gama de otros asuntos. Luego, en 1976, Saddam también fue ascendido al rango de general en el ejército iraquí. Para ese entonces, al-Bakr comenzaba a sospechar que Saddam estaba moviéndose para asegurar el poder absoluto en Irak,
así que a finales de los años 70 entró en negociaciones con el régimen baacista de Siria, donde ambos países entrarían en una unión política. Una en el que al-Bakr actuaría como el gobernante principal hasta su muerte o jubilación, para ser sucedido después por el presidente Hafez al-Assad de Siria. Este acuerdo habría excluido efectivamente a Saddam de ser el próximo gobernante de Irak una vez que al-Bakr estuviera fuera del camino. Este movimiento diplomático llevó a Saddam a actuar para asegurar su posición y el 16 de julio de 1979, con el apoyo del ejército y de muchas figuras importantes dentro del gobierno baacista, obligó a al-Bakr a renunciar como presidente de Irak. Saddam entonces asumió el cargo de jefe de Estado. El mismo día en un golpe de Estado sin derramamiento de sangre. Él se mantendría en el control de Irak durante los siguientes 24 años. Uno de los primeros actos de Saddam como nuevo jefe de Estado y del régimen baacista en Irak fue purgar al partido Baath de sus opositores o de cualquier rival potencial por el poder. Esto ocurrió apenas 6 días después de que tomó el poder, el 22 de julio de 1979. En línea con su asunción del poder, Saddam convocó una reunión de los funcionarios más altos y de rango medio del partido Baath para reunirse en el Salón Al-Quld en Bagdad. Cuando llegaron al salón, los miembros del partido se encontraron con un anuncio inesperado. Saddam les habló y afirmó que había descubierto una quinta columna operando dentro del partido Baath, que estaba tratando de socavar su control sobre el Estado iraquí y, en última instancia, allanar el camino para que el partido Baath de Siria asumiera el control de Irak. Muji Abdul Hussein, el secretario privado de al-Bakr, se adelantó y confesó que había estado involucrado en esta conspiración desde 1975 y luego leyó los nombres de 68 personas más dentro del partido quienes eran cómplices. No está claro si lo torturaron o si amenazaron a su familia para asegurarse de que hiciera esta confesión. Lo que se sabe es que Abdul Hussein y los 68 CO conspiradores fueron llevados a detención. Se convocó un tribunal criminal especial, donde se llevaron a cabo juicios simulados durante las siguientes 2 semanas. Al final, 21 personas fueron ejecutadas, mientras que otros fueron removidos de sus puestos, ya que Saddam se deshacía de cualquier oposición. La purga del verano de 1979 también vio un colapso en las relaciones diplomáticas entre los baacistas de Irak y los de Siria. La purga del partido Baath y la forma en que Saddam tomó el poder en el verano de 1979 marcaron el tono de su periodo como gobernante de Irak. En los años 70, Hussein había sido un político efectivo que introdujo muchas reformas beneficiosas para la sociedad iraquí y mejoró el nivel de vida de muchos ciudadanos. Sin embargo, después de convertirse en dictador del país en 1979, Hussein se volvió un tirano autoritario más megalómano. A través de organizaciones paramilitares como el Ejército Popular Iraquí y cuerpos de policía secreta como los Mukhabarat o el Servicio de Inteligencia Iraquí. Saddam inició un reinado del terror a principios de los años 80 que duró más de 2 décadas, con un monitoreo generalizado de la sociedad en busca de disidentes políticos, persecución activa de grupos como los kurdos y musulmanes chiitas radicales, y arrestos, detenciones y torturas ilegales de decenas de miles de iraquíes por sospechas de oposición al régimen y actividades disidentes. Esto incluso se extendió más allá de las fronteras de Irak y durante los años 80, el Mukhabarat fue responsable de la ejecución de exiliados políticos iraquíes en países tan diversos como Suecia y Sudán. Saddam supervisó todo esto, consolidando así su papel en la historia como un tirano. Junto con esta creciente tiranía, se desarrolló un culto a la personalidad en la década de 1980. Saddam se gustaba a sí mismo como un sucesor del legendario gran rey de la antigua Babilonia, Nabucodonosor, e incluso llegó a hacer que sitios arqueológicos en Irak, que datan de hace miles de años, llevaran su nombre. En otras partes se erigieron estatuas de Hussein por todo Irak y su imagen comenzó a aparecer por todas partes en la sociedad iraquí. Desde monedas y billetes hasta murales en las paredes de edificios en Bagdad y otras ciudades importantes del país. A lo largo de los años, también se llevaron a cabo 2 elecciones nacionales, la primera en 1995 y la segunda en 2002, durante las cuales Hussein supuestamente recibió casi el 100% de los votos en un espectáculo ridículo que era típico de muchos dictadores del siglo XX. Es fácil burlarse de este tipo de demostraciones de poder dictatorial y verlas como exageradas e ineficaces,
pero a muchos dictadores del siglo XX les funcionaron muy bien convencer de manera efectiva a la gente de que solo había un líder plausible para su país, dada su presencia en todos los aspectos de la vida pública. Esto, combinado con las brutales acciones de la policía secreta y otros servicios del Estado, aseguró que Saddam tuviera un control férreo sobre el poder en Irak desde 1979 en adelante, incluso cuando la economía del país empezó a deteriorarse drásticamente debido a la caída de los ingresos petroleros y una guerra prolongada con Irán. Gran parte de la primera mitad del mandato de Saddam en Irak estuvo dominada y moldeada por el conflicto con Irak, vecino del este, Irán. En 1979, la revolución iraní había derrocado al tirano Shah de Irán, apoyado por Occidente, y había llevado al poder a Ruhollah Khomeini y sus seguidores islamistas. Ahora, era una teocracia o un estado religioso, dominado por musulmanes chiitas. La mayoría de los musulmanes en Irak también eran chiitas, mientras que Saddam y el partido Ba'ath estaban compuestos en su mayoría por musulmanes sunitas, las dos denominaciones de musulmanes que surgieron hace más de 1000 años tras una disputa sobre quién debía liderar el califato musulmán árabe. La preocupación para los ba'athistas en Irak, tras la revolución iraní, el temor era que Khomeini y sus seguidores intentaran socavar a su vecino occidental apelando a la mayoría chiita en Irak y difundiendo la ideología islamista en el país, justo cuando los ba'athistas buscaban un régimen más secular. La hostilidad aumentó en cuanto ocurrió la revolución, impulsada en gran medida por Saddam, que estaba seguro de recibir apoyo occidental de países como Estados Unidos, que querían ver la revolución iraní aplastada o revertida de manera significativa. En septiembre de 1980, comenzó las hostilidades. La guerra Irán-Irak duraría los siguientes 8 años, siendo uno de los conflictos más sangrientos que se han visto en el Oriente Medio moderno. La guerra que siguió fue principalmente un conflicto fronterizo, con los iraquíes lanzando una invasión al oeste de Irán a finales de 1980, que se estancó en 1981 y resultó en una contraofensiva iraní. Para 1982, Saddam dejaba claro que consideraría un alto al fuego y negociaciones de paz, ya que la rápida victoria que había esperado se había convertido en una guerra de desgaste. Sin embargo, para ese entonces, la acumulación militar de Irán y sus avances tácticos eran tales que habían conseguido la ventaja, y en lugar de buscar condiciones de paz, el gobierno revolucionario llevó la guerra al suelo iraquí, casi tomando la región alrededor de la ciudad de Basora a mediados de los años 80. Sin embargo, la situación táctica cambió nuevamente después de esto, ya que el gobierno de Saddam amplió el servicio militar y recibió mayores cantidades de ayuda de potencias extranjeras. Para 1985, los iraquíes pudieron lanzar una nueva ofensiva, pero al igual que en 1980 y 1981, se estancó y fue seguida por otra contraofensiva iraní, en la que los iraníes capturaron Al-Fab en el sur de Irak en 1986, un movimiento que sorprendió al mando militar iraquí. Sin embargo, el gobierno de Teherán no pudo seguir con avances posteriores y la guerra volvió a entrar en un periodo de estancamiento. La guerra Irán-Irak ha sido muy comentada a lo largo de los años por dos aspectos en particular. Uno fue el apoyo que Saddam y los ba'athistas en Irak recibieron de gobiernos occidentales como el de Estados Unidos. No se puede negar que esto fue así y no se hizo ningún esfuerzo por disfrazarlo. Durante los años 80, hubo debates constantes en el Congreso de Estados Unidos sobre el nivel de ayuda que se le estaba dando a Hussein. Esta ayuda se manifestaba en financiamiento y material bélico, y fue crucial para evitar una victoria iraní en ciertos momentos de la guerra, alrededor de 1982 y 1983. Sin embargo, hay que reconocer que esto no significaba que Estados Unidos viera a Saddam e Irak como aliados en esa década. Más bien, consideraban a Irán como el mal mayor de los dos y estaban dispuestos a apoyar a Irak para evitar una conquista iraní. El segundo elemento importante del conflicto que se volvió famoso fue el uso de armas químicas por parte de Irak, como el gas mostaza y el sarín, especialmente en momentos en que se sentía amenazado por los avances iraníes. Por otro lado, el uso masivo de niños soldados por parte de Irán llevó a la muerte de decenas de miles de adolescentes en el campo de batalla durante la guerra. Finalmente, la guerra llegó a su fin. Aunque durante gran parte del conflicto Irán había tenido la ventaja, y de hecho la recuperó en 1986 y 1987, el cansancio por la guerra comenzaba a hacerse sentir. En casa, los recursos de Irán y la mano de obra se estaban agotando dentro del ejército.
También parecía poco probable que se pudiera dar un golpe decisivo a Irak. Fue en este contexto que Saddam envió una advertencia a Teherán de que comenzaría una nueva campaña de bombardeos y el uso generalizado de armas químicas en 1988 si Irán no entraba en negociaciones. Teherán entendió que, con los países occidentales aparentemente reacios a frenar los peores instintos de Saddam, tendrían que entrar en negociaciones. Esto se agravó por el derribo de un avión civil iraní por parte de Estados Unidos en julio de 1988. Una medida que preocupaba al ayatolá y a otros en Irán, ya que podría haber una mayor implicación directa de Estados Unidos con esto en mente. Se acordaron los términos de paz y la guerra terminó en agosto de 1988. Había durado casi 8 años, resultando en aproximadamente 1 millón de muertes, aunque las cifras son discutidas, y no logró absolutamente nada para ninguno de los lados. Ambos lados proclamaron victoria, pero en realidad la guerra había terminado en un punto muerto. El fin de la guerra Irán-Irak no trajo una paz duradera para Irak. De hecho, Saddam decidió usar las etapas finales de la guerra como una cortina de humo para lo que equivalía a una campaña de genocidio contra la minoría kurda en el norte de Irak. El pueblo kurdo es uno de los grupos más desafortunados de la historia moderna. Son millones y dominan una gran extensión de territorio en el norte de Oriente Medio, alrededor del norte de Irak, el sureste de Turquía y regiones adyacentes. Nunca han tenido su propio país en la era moderna, a pesar de sus esfuerzos después de la Primera Guerra Mundial, pero por su deseo de autodeterminación ha llevado a que sean perseguidos regularmente por los gobiernos de Irak y Turquía. Durante la guerra Irán-Irak, muchos kurdos y organizaciones políticas kurdas se alinearon con Irán y participaron en una guerra de insurgencia contra el gobierno iraquí. Ahora, a principios de 1988, cuando el conflicto con Irán estaba llegando a su fin, Saddam ordenó el despliegue de divisiones de tropas iraquíes en el norte de Irak para lanzar una campaña de contrainsurgencia contra los kurdos. La campaña Al-Anfal, como se le conoce, un término que se traduce como los botines de la guerra, duró desde febrero de 1988 hasta el otoño tardío de ese año. Durante ese tiempo, entre 50,000 y 100,000 kurdos fueron asesinados, mientras que decenas de miles más fueron desplazados o deportados a la fuerza de sus lugares de residencia. También se establecieron campos de detención y se inició un programa forzado de arabización. No hay duda de que Saddam implementó efectivamente un programa de genocidio contra los kurdos en 1988. Pronto, Saddam generaría la oposición de sus aliados reacios de la guerra Irán-Irak, como Estados Unidos y otras potencias occidentales. Durante la guerra con Irán, Hussein había pedido prestados miles de millones de dólares a su vecino cercano, el pequeño pero rico en petróleo estado del Golfo, Kuwait. Posiblemente fue debido a la completa incapacidad de Irak para devolver este dinero que Saddam decidió, poco después de que terminara la guerra con Irán, invadir Kuwait. Había otras circunstancias atenuantes. Kuwait había molestado a muchos dentro de la OPEP, el cartel de las principales naciones exportadoras de petróleo del mundo, que está fuertemente centrado en el Medio Oriente, al negarse a reducir la producción y la cantidad de barriles que exportaba. Kuwait estaba haciendo que los precios del petróleo mundial cayeran e impactando las ganancias de países como Irak. Finalmente, los iraquíes también afirmaron que Kuwait había estado perforando de manera inclinada en campos iraquíes ilegalmente. Por estas múltiples razones, Irak invadió Kuwait el 2 de agosto de 1990. El conflicto que siguió no se puede llamar guerra. Kuwait no tenía un ejército importante y se enfrentó a un país cuyo ejército había crecido hasta convertirse en el cuarto más grande del mundo durante los años 80. Para el 3 de agosto, apenas un día después de la invasión, la mayor parte de Kuwait estaba bajo el control del ejército de Saddam. Solo 24 horas después, el país estaba totalmente en posesión iraquí y Saddam declaró que Kuwait ahora era la 19ª provincia de Irak, liberando a Irak de su deuda con Kuwait y trayendo una nueva región rica en petróleo. Saddam parece haber decidido invadir Kuwait basado en la creencia errónea de que sus aliados en Occidente no reaccionarían, ya que todavía lo veían como un baluarte contra Irán en Oriente Medio. Estaba completamente equivocado en esta evaluación. En cuestión de días,
Estados Unidos y sus aliados, que para el verano de 1990 estaban efectivamente a cargo del orden mundial tras la caída de la Unión Soviética, la Guerra Fría llegó a su fin, se impusieron sanciones económicas y diplomáticas a Irak. Luego siguió un bloqueo naval del Golfo Pérsico que perjudicó la capacidad de Irak para exportar el petróleo del cual Saddam dependía para mantener el país y sostener su enorme máquina militar. Las tensiones diplomáticas aumentaron por la Prime Minister británica Margaret Thatcher, quien convenció al presidente estadounidense George Bush de adoptar una postura firme contra Saddam. Por su parte, Saddam afirmó que estaría dispuesto a considerar retirarse de Kuwait si se resolvían otros problemas territoriales en la región. El conflicto en el Medio Oriente, como la ocupación israelí del territorio palestino, se resolvía al mismo tiempo, algo que él sabía que no sería aceptable para Washington. Además, intensificó las tensiones a mediados y finales de agosto al negarse a dejar salir del país a los occidentales que estaban en Irak, e incluso apareció en transmisiones de televisión con lo que eran, de hecho, prisioneros británicos. Todo esto fue suficiente para que Estados Unidos, Gran Bretaña y otros comenzaran a formular planes para una contrainvasión de Kuwait en respuesta a la agresión iraquí. Arabia Saudita, un reino rico en petróleo y rival al sur, se usaría como base para la campaña. La Primera Guerra del Golfo comenzó después de meses de planificación en enero de 1991. Se llevó a cabo una campaña de bombardeo aéreo el 16 de enero y luego siguió una invasión terrestre. A medida que las tropas estadounidenses y británicas entraban a Kuwait a principios de febrero, Saddam ordenó que se incendiara el campo petrolero del país. En total, de unos 730 pozos de petróleo ubicados en Kuwait, aproximadamente 600 fueron incendiados en enero y febrero de 1991. Aunque el impacto ambiental fue menor de lo que algunos científicos habían predicho. Las nubes de humo resultantes todavía absorbieron más del 80% de la radiación solar durante 1991 en Oriente Medio, con algunas regiones completamente oscuras al mediodía y temperaturas cayendo en promedio 5 grados Celsius. Pasaría hasta el otoño para apagar todos los fuegos. Para entonces, los ejércitos de Saddam habían sido fácilmente derrotados en Kuwait, con la Operación Tormenta del Desierto finalizando el 28 de febrero de 1991. Estados Unidos y sus aliados decidieron parar una vez que los iraquíes fueron expulsados de Kuwait. El presidente Bush no tenía ganas de extender la guerra hacia el territorio iraquí ni de intentar derrocar a Saddam como líder de Irak. Esa tarea la llevaría a cabo su hijo más de una década después. Aunque Saddam logró sobrevivir a su decisión desastrosa de invadir Kuwait y se mantuvo en el poder durante los años 90, al final de la Guerra del Golfo, Irak fue golpeado con una serie de sanciones por parte de la comunidad internacional. Muchas de estas se impusieron inmediatamente después de la invasión de Kuwait y nunca fueron levantadas. Otras estaban destinadas a paralizar cualquier esfuerzo para seguir produciendo armas químicas o para avanzar en su programa de armas nucleares que había iniciado muchos años antes. El elemento más debilitante de esto fue el embargo liderado por Estados Unidos sobre el petróleo iraquí. La economía de Irak, y con ella gran parte del poder de Saddam, se basaba en la exportación de petróleo, ya que Irak, entonces como ahora, tiene algunos de los campos y reservas de petróleo probados más grandes del mundo. Aunque en 1996 se acordó un programa de petróleo por alimentos para ayudar a la economía iraquí en deterioro, el país seguía muy limitado en lo que podía o no podía importar y exportar. Durante el resto del mandato de Saddam como dictador del país. Mucho de esto impactó negativamente a la población iraquí y a finales del siglo XX. Métricas como los salarios promedio y la mortalidad infantil en Irak estaban por debajo de lo que habían sido medio siglo antes, cuando la región aún era un estado monárquico influenciado por Gran Bretaña. Mientras la economía iraquí estaba hecha un desastre en los años 90 después de la Guerra del Golfo, Saddam nunca estuvo tan afianzado en el poder como desde 1991 en adelante. Estados Unidos había dejado claro su desinterés para quitarlo del poder al no avanzar desde Kuwait hacia Irak mismo en la primavera de 1991. Además, Saddam tampoco enfrentó una amenaza de ninguno de los vecinos inmediatos de Irak por primera vez en más de una década. La dura experiencia de invadir Kuwait también lo había reconciliado con el hecho de que Irak no podía intentar librar más guerras contra sus vecinos. En su lugar,
Se concentró en los años posteriores a la Guerra del Golfo en usar el aparato estatal en Irak para movilizar a la población en apoyo de su régimen contra lo que se presentaba como los agresivos occidentales, quien había declarado la guerra a Irak en 1990. También hubo un notable giro hacia una dictadura más religiosa. El partido Ba'ath se había fundado sobre el principio de establecer un Medio Oriente más secular y Saddam había sido en gran medida religioso en sus políticas a lo largo de finales de los 70 y los 80, pero en los 90 se vieron esfuerzos por utilizar el Islam para imponer una forma mayor de despotismo en Irak, en un momento en que el extremismo religioso en el Medio Oriente estaba aumentando notablemente. A medida que la economía iraquí se deterioraba en los 90, Irak se convirtió en una sombra del país que había sido. Durante las décadas de 1960 y 1970, la dictadura de la familia Hussein se volvió aún más sólida. Esto se vio más claramente en las acciones de los dos hijos de Saddam de su primer matrimonio, Uday y Qusay. Qusay era el más joven de los dos, aunque a partir de cierto momento parece claro que era el probable sucesor de Saddam si la dictadura hubiera sobrevivido el tiempo suficiente. También era el jefe de la Guardia Republicana. A principios de los años 90, justo después de la Guerra del Golfo, fue responsable de aplastar un levantamiento chiita en las tierras pantanosas del sur de Irak y luego inició un desastre demográfico y ecológico en la región al inundar estas tierras pantanosas para destruir el modo de vida tradicional de los árabes chiitas que habían vivido allí durante muchos siglos. Sin embargo, por problemático que fuera el comportamiento de Qusay, se quedaba corto en comparación con el de su hermano mayor Uday. Uday era un alcohólico notorio, violador, asesino y psicópata, que organizaba fiestas en Bagdad donde animaba a los demás invitados a emborracharse extremadamente antes de participar en todo tipo de actos sádicos. Entre algunas de las actividades más bizarro durante el reinado del terror, hay informes de que frecuentemente torturaba a los miembros del equipo de fútbol iraquí si perdían partidos. A mediados de los años 90, su comportamiento se volvió tan errático, que a menudo aparecía en fiestas en Bagdad empuñando y usando armas de fuego, que miembros cercanos de su familia se sintieron tan amenazados que decidieron huir a Jordania por miedo a sus vidas. También hubo muchas acusaciones de que Uday torturaba regularmente a sus propios empleados, haciendo que sus guardaespaldas les azotaran los pies, mientras se le conocía como un violador en serie en los años 90, merodeando por las calles de Bagdad. Una colección de autos deportivos buscando mujeres que él quería llevar a uno de sus palacios. Un intento de asesinato fallido lo dejó parcialmente incapacitado de una pierna a finales de 1996, algo que no hizo nada por frenar su comportamiento más excesivo. Hay evidencia de que Saddam estaba completamente al tanto de las acciones escandalosas de su hijo mayor hasta finales de los años 80, pero hizo muy poco para regular su conducta. Como resultado, Uday causó horrores a la gente de Bagdad en los años 90 y principios de los 2000. Quizás uno de los puntos menos conocidos pero más curiosos sobre Saddam fue su producción escrita a principios de los 2000. En esos años, Hussein escribió 4 novelas y varios poemas, a menudo con la ayuda de escritores fantasma, que se publicaron en Irak antes de su caída del poder o más tarde, con el aliento de sus hijas de su primer matrimonio. La primera de ellas fue Zabida y el rey, la historia de una mujer medieval llamada Zabida que se involucra con un rey de Irak durante las primeras etapas del dominio árabe y musulmán aquí, en los siglos 7 y 8. La novela se desarrolla alrededor de Tikrit, la región natal de Saddam, y en general es como una alegoría de la supuesta destrucción de Irak por las sanciones lideradas por Estados Unidos después de la Primera Guerra del Golfo. Aunque el autor de esto solo se menciona como escrito por quien lo escribió, se acepta en general que fue obra de Hussein. Luego siguieron más libros en 2001 y 2002, notablemente Hombres y la ciudad, un relato sobre el papel de la familia Hussein en la caída del dominio otomano en Irak a principios del siglo XX y el posterior ascenso del partido Ba'ath en la región. Se acepta en general que esto fue escrito casi en su totalidad por Saddam, ya que se encontró un manuscrito escrito a mano, con su estilo peculiar, después de la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003. Las ideas de Saddam sobre Estados Unidos como el poder que había socavado a Irak y su potencial no estaban tan lejos de la realidad. No hay duda de que las sanciones occidentales contra Irak en los años 90 y a principios de los 2000 llevaron a una caída en el nivel de vida en Irak, ya que la gente no podía conseguir ciertos productos o los encontraba increíblemente caros debido a las restricciones impuestas a la economía de importación iraquí.
Pero también hay poca duda. Ese régimen corrupto de Saddam y su familia también trajeron esto sobre Irak por no ser transparentes en sus esfuerzos por desarrollar armas de destrucción masiva. El grado en que se impusieron sanciones económicas y políticas a Irak después de la Primera Guerra del Golfo siempre estuvo ligado a si Saddam y su régimen desmantelarían todas esas armas. Es cierto que en 1991 el gobierno de Hussein renunció efectivamente a todas sus armas químicas, pero durante los años 90 hubo intentos persistentes de producir nuevas armas de destrucción masiva. Notablemente armas biológicas y químicas como el gas mostaza, el gas sarín y el antrax. Inspectores de la ONU a mediados de los años 90 descubrieron que en Irak se habían producido productos químicos y compuestos como estos en los años posteriores a la Guerra del Golfo y muy probablemente se probaron en prisioneros de la prisión de Abu Ghraib cerca de Bagdad. Sin embargo, las inspecciones posteriores de la ONU dejaron claro que el régimen de Saddam no tenía una forma efectiva de desplegar armas de destrucción masiva de ningún tipo contra naciones extranjeras. Lo que quizás podría inclinar la balanza en contra de Saddam en este aspecto. Sin embargo, en 1998, con la nueva inspección de la ONU, el régimen simplemente se volvió poco cooperativo con los inspectores de la ONU. Al final, si Saddam seguía teniendo intenciones de desarrollar un programa nuclear o armas químicas y biológicas en los años 90 y principios de los 2000 se convertiría en un tema importante que llevaría al final de su régimen y de su vida a mediados de los 2000. El 11 de septiembre de 2001, la organización terrorista islámica Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, lanzó una serie de ataques contra Estados Unidos, siendo el más notable el secuestro de 2 aviones comerciales en la costa este y llevándolos a las Torres Gemelas en el centro de Manhattan en Nueva York. En respuesta, la administración del presidente George W. Bush, el hijo del presidente Bush que había supervisado la expulsión de los ejércitos de Saddam de Kuwait una década antes, lanzó la guerra contra el terror, una campaña para derrocar regímenes en el Medio Oriente y el mundo islámico que habían apoyado a Al-Qaeda. Esto comenzó de manera bastante razonable con una invasión a Afganistán, donde Bin Laden estaba siendo protegido en ese momento. No pasó mucho tiempo después de que Afganistán fue ocupado y los altos funcionarios volvieron su atención hacia Irak. Aunque no había ninguna evidencia que sugiriera que Bin Laden había recibido apoyo de Saddam, la justificación de Estados Unidos para intervenir en Irak se centraría en la noción ilusoria de que Saddam estaba a punto de hacerse con un arma nuclear. La evidencia era escasa y luego se demostraría que no existía, un factor que dividió al mundo occidental en su apoyo u oposición a la invasión propuesta de Irak, pero al final la administración Bush, apoyada por el primer ministro Tony Blair en Gran Bretaña, siguió adelante con su agenda y comenzó a prepararse para invadir Irak en la primavera de 2003. El tiempo de Saddam como líder del país estaba llegando a su fin después de un cuarto de siglo. La invasión de Irak por parte de Estados Unidos o Segunda Guerra del Golfo, como a veces se le llama, fue al principio una intervención militar muy exitosa contra el régimen de Hussein. La guerra convencional duró solo unas pocas semanas en la primavera de 2003. Esto vio a una fuerza conjunta estadounidense-británica invadir Irak desde el sur, junto con pequeños contingentes de tropas aliadas de varios aliados de Estados Unidos, aunque de manera significativa. Los aliados tradicionales de Washington y Londres, como los franceses y alemanes, condenaron la invasión como una guerra de aventura y se negaron a participar en ella. A mediados de marzo de 2003 comenzó una campaña de bombardeos llamada Shock and Awe, antes de que las fuerzas de la coalición, que contaban con más de 500.000 de hombres, además de los peshmerga kurdos y otros grupos descontentos dentro de Irak que se aliaron con Estados Unidos como parte de la campaña, avanzaran hacia el sur de Irak. Lo que siguió en las siguientes 3 semanas difícilmente puede llamarse una guerra. Las fuerzas armadas iraquíes, aunque nominalmente bastante fuertes y numerosos, se derrumbaron por completo cuando se enfrentaron a las fuerzas de la principal potencia militar del mundo. Después de la incursión inicial, las tropas de Estados Unidos y sus aliados rápidamente se dirigieron a Bagdad, apoderándose y ocupando la capital iraquí el 9 de abril. Para ese momento, Saddam, su familia y el gobierno iraquí ya habían huido de Bagdad. Se montaron las últimas defensas alrededor de la región de Tikrit, la tierra natal de Saddam, antes de que también cayera en manos de los estadounidenses y sus aliados a mediados de abril. El 1 de mayo, apenas 6 semanas después del inicio de la campaña, el presidente George W. Bush visitó Irak y declaró el fin de los combates importantes y la victoria en la campaña. Sin embargo,
Esto fue muy prematuro y aunque los baathistas pudieron haber sido derrotados en la primavera de 2003, la posterior ocupación militar de Irak por parte de los estadounidenses y británicos desató una serie de descontentos políticos y religiosos que hicieron que no hubiera paz en Irak después de eso. Mientras las fuerzas aliadas se dirigían a Bagdad, Saddam, su familia y muchos miembros destacados del régimen baathista huyeron de la capital y se ocultaron. Esto incluso llevó al ejército estadounidense a emitir marines en Irak con barajas de cartas que tenían imágenes de los 52 iraquíes más buscados. En esta, Saddam era el as de espadas, mientras que sus hijos, Uday y Qusay, aparecían como el as de trébol y el as de corazones. Pronto se encontrarían a estos dos. Uday y Qusay fueron localizados por soldados estadounidenses el 9 de abril de 2003 y muertos en un enfrentamiento militar en la ciudad de Mosul, tratando de cruzar la frontera hacia Siria. Para entonces, Saddam probablemente ya estaba en la región de Tikrit, donde, a pesar de ser una de las cacerías más grandes de la historia, se mantuvo oculto por más de medio año. No fue hasta que la Operación Amanecer Rojo resultó en su captura el 13 de diciembre de 2003, después de que un conocido de Hussein revelara su ubicación. Fue un último escondite humillante para el exdictador, quien fue sacado en un estado desaliñado de lo que no era más que un agujero en el suelo por tropas estadounidenses ese día. 4 días antes de la captura de Saddam, el gobierno de ocupación estadounidense ya había creado el Tribunal Especial iraquí para juzgar a los principales miembros del régimen iraquí. Militares que fueron considerados culpables de crímenes contra la humanidad o de haber estado involucrados en el intento de genocidio de los kurdos en Irak. Hussein ahora sería juzgado ante este tribunal. Mientras esperaba el juicio, fue trasladado a Camp Crape en Bagdad y allí lo mantuvieron con casi una docena de otros altos mandos baathistas. Permanecerían allí por más de un año y medio antes de que finalmente comenzara el juicio de Saddam el 19 de octubre de 2005. Cuando finalmente comenzó después de tanta espera, Saddam se negó a reconocer la legitimidad del tribunal, alegando que no podía ser juzgado por lo que él veía que era un tribunal manipulador controlado por invasores extranjeros de Irak. Durante los meses siguientes, se negó a cooperar con el proceso, alegando que había sido torturado por sus captores y que uno de sus abogados fue asesinado durante el juicio. Como resultado, Saddam inició una huelga de hambre por un tiempo en 2006, pero ninguna de sus objeciones tuvo éxito. El juicio continuó sin su cooperación y el 6 de noviembre de 2006, más de un año después de que comenzara el juicio, Saddam fue declarado culpable de haber cometido crímenes de la humanidad, otros delitos durante su largo tiempo como dictador de Irak. Fue condenado a muerte por ahorcamiento. Después de que fue declarado culpable y sentenciado a muerte, el equipo legal de Saddam presentó una apelación, pero esta fue rechazada en unas pocas semanas y se emitió una orden para que la ejecución se llevara a cabo en un plazo de 30 días. Según han contado algunos de los que estaban a cargo de vigilar al exdictador, sus últimos días fueron muy inusuales. Los involucrados eran un grupo de una docena de miembros de la Compañía de Policía Militar 551. Contó cómo Saddam pasó sus últimos días comiendo muffins y escuchando discos de Mary J. Blige, mientras de vez en cuando entretenía a sus captores con historias de su tiempo como gobernante de Irak. También le dieron un pequeño huerto que él desmalejaba regularmente. Algunas de sus viejas costumbres como dictador aún eran evidentes. Cuando pedía una tortilla para el desayuno, insistía en devolverla si el borde estaba roto de alguna manera al sacarla de la sartén. Aparte de eso, pasaba mucho tiempo en una bicicleta estática que insistía en llamar su Pony. Fue un capítulo peculiar en su vida. El 30 de diciembre de 2006, se llevó a cabo la sentencia de muerte cuando Saddam fue ahorcado en el campamento Justicia en Bagdad, lo que llevó a ciertos sectores de la población iraquí a celebrar. La última comida del dictador consistió en pollo y arroz con un poco de agua caliente y miel. Su solicitud de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento fue rechazada. Su cuerpo fue posteriormente enviado de regreso a su región natal y enterrado en una parcela familiar en Tikrit. A pesar de las mejores esperanzas de muchos dentro de la administración estadounidense de que la ejecución de Saddam y el desmantelamiento completo del régimen baathista no iba a llevar a una transformación del país en una democracia plenamente funcional. De hecho, incluso durante los meses de encarcelamiento y juicio de Saddam, Irak había estado cayendo en la anarquía.
Se estableció un gobierno interino en junio de 2004 y las primeras elecciones parlamentarias legítimas del país se celebraron en enero de 2005. Pero mientras esto sucedía, la guerra civil estallaba en todo el país con radicales religiosos como el clérigo Muqtada al-Sadr estableciendo su dominio. Sus propias milicias en todo el país e incluso dentro de Bagdad. Los ataques a personal militar estadounidense eran constantes y la administración dependía de crear una zona verde en Bagdad, un distrito fuertemente fortificado y defendido que se convirtió en la única parte importante del país donde el personal estadounidense estaba completamente libre del miedo a ataques. Para 2006, cuando mataron a Saddam, el personal del ejército estadounidense estaba informando que habían perdido efectivamente el control sobre partes del país. Un aumento de tropas el año siguiente llevó a una revitalización de la posición americana. Pero al final Irak nunca se transformó de la manera que se había imaginado en 2003. A medida que Estados Unidos fue retirándose gradualmente del país a partir de 2011, se convirtió en un foco de insurrecciones e inestabilidad, especialmente cuando el Estado Islámico tomó el control de grandes partes del norte a mediados de los 2010. Mientras tanto, la agitación política ha marcado los inicios de los 2020. Así que, aunque Saddam ya no está desde hace tiempo, el caos político que él y los baacistas sembraron ahí sigue presente. Saddam Hussein fue sin duda uno de los dictadores más brutales de la historia del siglo XX. Se levantó sobre la base del movimiento baacista en las décadas de 1960 y 1970, un movimiento político que, a pesar de todos sus pecados, al menos originalmente tenía alguna base ideológica con su perspectiva panárabe y socialista. Saddam, en cambio, no tenía ninguna base ideológica más allá de alcanzar el poder. A lo largo de los años 70 comenzó a monopolizarlo y desde finales de esa década fue el dictador de facto de Irak. Su mandato fue desastroso para el pueblo iraquí y para los habitantes de varios países vecinos. Se sumió Irak e Irán se metieron en uno de los conflictos más sangrientos del periodo post-Segunda Guerra Mundial, que duró gran parte de los años 80, matando a cientos de miles de personas y usando armas químicas a gran escala. Luego, realizó un genocidio contra los kurdos de Irak antes de invadir Kuwait. Todas estas acciones llevaron a una inmensa serie de sanciones internacionales contra Irak en los años 90, lo que empeoró aún más la calidad de vida del iraquí promedio. Los últimos 10 años de su mandato se caracterizaron por un despotismo creciente, personificado en lo brutal. El comportamiento de sus hijos y otros miembros del régimen, mientras que muchas personas se preguntaban cuáles eran realmente los motivos de la administración Bush al invadir Irak en 2003 y si fue una guerra aventurera para asegurar el control de las vastas reservas de petróleo del país, una afirmación que muchos académicos disputan. No hay duda de que logró el exitoso fin de un brutal tirano y régimen. ¿Qué opinas de Saddam Hussein? ¿Fue realmente uno de los dictadores más brutales del siglo XX al lado de Mao Zedong, Joseph Stalin y Adolf Hitler? Por favor, déjanos saber en los comentarios y mientras tanto, muchas gracias por ver.